Muy buenas noches. Seguimos entonces con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos con el académico Joel Sarman y estamos viendo o vamos a ver el Renacimiento. Adelante entonces, Joel. Ok. Entonces hemos dicho que muchos de los reformadores fueron humanistas. El humanismo fue un fenómeno del Renacimiento. Entonces debemos entender algo del Renacimiento, porque es un movimiento que viene antes, un poco antes, y dura todo el tiempo de la Reforma, e influye mucho en este momento en el mundo europeo. ¿Qué fue el Renacimiento? En la corte de Aviñón del siglo XIV, cuando el Papa está no en Roma, pero en Aviñón, en lo que llaman el cautiverio babilónico del papado en ese momento, del que hablamos antes. En esa corte está un hombre llamado Francisco Petrarca, y él tiene un interés en la poesía y las bellas letras. Él no es el único, él es un contemporáneo de Dante, que escribe la Divina Comedia. Escribe también Petrarca, pero sin éxito, poesía en latín. ¿Por qué escribe en latín? Pues porque están en las edades medias. Es una de las tonterías de la gente de ese tiempo, que buscan hacer sus cosas en latín porque es el idioma de los ilustrados, es el idioma de la grande literatura. Pero el problema es que no tiene ya contacto con un pueblo, ¿sí? En la actualidad, la gente común y corriente no habla en latín, no vive este idioma en la boca del campesino ni el mercader. ¿En qué idioma tiene éxito Dante cuando escribe? En dialecto del italiano, supongo que es de Florencia, creo que es de Florencia. Pero eso no es lo que hace Petrarca, escribe en latín. Y no hay que descontar la influencia de la cultura alta y el latín en lo que hace Dante, pero hay que reconocer que se usa para ennoblecer la cultura común de un pueblo actual, y por eso a él le funciona en italiano y al otro no le funciona en latín. La palabra hablada es primordial, no la palabra escrita. Esto es algo que luego van a entender Lutero cuando traduce la escritura, y Tyndale, que se apoya mucho en Lutero y traduce a inglés. Eso da éxito a sus traducciones, que entienden que como habla el pueblo, que como habla la gente en la actualidad, es muy importante para cómo usan el idioma. Y por eso tienen buenas traducciones. Han influido por siglos estos dos idiomas. Se puede decir que con la traducción de Lutero se abre la época moderna de las letras en alemán, la literatura alemana. Tyndale con su traducción influyó mucho la traducción que más se usa. El 80% de la traducción que más se ha usado en inglés viene de Tyndale, y ha tenido una enorme influencia en no solo en nuestra religión en inglés, pero también en nuestras letras, en las bellas letras de inglés. Igual, Petrarca tiene éxito cuando usa el idioma común o vulgar, ¿sí? Él escribe sonetos. Estas preocupaciones con las bellas letras los llevan a estos hombres a consultar la antigüedad, gente como Petrarca. Y es un fastidio con el escolasticismo de las altas edades medias, porque el escolasticismo es complejo, carece de elegancia por requerir mucha regla, cansa por ser quisquilloso y minucioso, envuelto en detalles, y es lo que todo mundo está haciendo. Entonces, gente como Petrarca se vuelve en contra del escolasticismo, que es como lo que todos están haciendo. Y consultan a los grandes del latín, a Cicerón y a Virgilio, y se dan cuenta que la alta cultura romana se formó como una prolongación y adaptación de la cultura griega. Estudiando el latín se dan cuenta de eso, y el griego se pone de moda, muy de moda, con los eruditos.
¿sí? A medida que pasan los años, y así desarrollan el impulso del Renacimiento y de los humanistas a estudiar ad fontes, de las fuentes. Esto obviamente sabemos influye en la Reforma. Pero lo que está sucediendo en el Renacimiento entonces es una nueva curiosidad sobre los tiempos antiguos, sobre sus costumbres, su uso del idioma especialmente, y por consecuencia los estudios filológicos. Es decir, este hombre cómo usa el latín, lo usa de este modo. Entonces es es del siglo V, digamos, porque así hablaban, así podemos ver que así hablaban y así usaban el latín. Esta otra persona es de más temprano, esta otra persona es de más después, y así hasta cosas escritas que no sabían cuál es la fecha, por sus estudios filológicos lograron ponerles fecha, y eso es una de las cosas que surge en el Renacimiento. Estos estudios de la antigüedad se llevan a cabo la mayor parte en Italia. ¿Por qué? Porque en Italia tienen mucha prosperidad económica. El Renacimiento y lo que el Renacimiento contribuyó a la Reforma son productos de la prosperidad material que el comercio de las ciudades italianas hacían, especialmente Venecia y Génova. Son los grandes poderes comerciantes. En parte por las cruzadas, se pueden proyectar a más lugares, tienen abierto lo que es el mar Mediterráneo, entonces van al oriente, a los puertos que tienen contacto con el oriente, a los musulmanes, y este intercambio les da prosperidad material. Cuando fluyen bienes y hay movimiento, esto inspira igual el movimiento de ideas y se abre a la percepción de la gente nuevas posibilidades. Por eso le llamamos el Renacimiento. También la cultura musulmana con su arte abstracto. Recordemos, los musulmanes no pintan retratos y cosas así. Bueno, no lo deben hacer, quizás algunos lo hacen y los tienen, pero su arte suele ser abstracto por prohibir imágenes. Y esto inspira, el arte abstracto de los musulmanes inspira el arte del Renacimiento. Los artistas y exploradores viajan a conocer, son expuestos a estudios de geometría. Es en estos días, en el siglo XV, que están adaptando, creo que es el siglo XV, la numeración árabe. Nuestra numeración, 1, 2, 3, 4, esos símbolos que escribimos, viene del árabe. No lo inventamos nosotros. Las cifras romanas son más difíciles para usar. Antes del siglo XV no tenían en Europa el signo de más, imagínense, el signo de menos ni de multiplicación. Pero ahora que el comercio, pues son indispensables, requieren estas cosas. Y crecen también de negocio, cómo calcular una. Antes de esos símbolos, cuando antes existían esos símbolos, ¿cómo se hacía para el comercio entonces? Sí, señor, sí, un abaco. Sí, claro. Pero, claro, muy bien, sigamos entonces adelante. También no solo libros de matemáticas, pero tienen libros de cómo calcular una ganancia, o sea, cuánto vale un esclavo en caballos. Si tienes un esclavo, ¿por cuántos caballos los cambias? O si tienes un caballo, ¿por cuántos esclavos los cambias? No sé cuál es el mayor. O una alfombra de estas buenas de Persia, ¿por cuánto lo vendes? ¿Sí? Por 20 vacas o por 40 ovejas. Tienen libros que los ayudan a calcular así su ganancia y se escriben y se consultan. En España y Portugal ingresan las riquezas del Oriente
Y también del Nuevo Mundo, están explorando, están buscando nuevos lugares y obviamente en el siglo XVI del Nuevo Mundo. Y estas buscan expresión, estas riquezas que ellos tienen buscan expresión en lujo, en decoración, en escultura, en arquitectura y lo demás del Renacimiento. El Renacimiento es más que un movimiento económico, pero no es menos que un movimiento económico. Hay una sociedad que puede manejar nuevas riquezas, distribuyendo su orgullo cívico y su prosperidad. Existe una curiosidad también política en los cambios sociales que busca en Italia recuperar las glorias de la República Romana. ¿Qué? Porque leen los que antiguamente lamentaron la destrucción de la República por Julio y luego Augusto César. Recordemos que la República falló en los tiempos de Julio César y Augusto César era un emperador. Ya es un imperio, no es una república. Hay quienes lamentaron la pérdida de los derechos romanos de la República. Y ahora estos hombres del Renacimiento están leyendo esas obras una vez más y están en un tiempo de cambio social y están diciendo, ¿por qué no montemos aquí una república, hermano? Es lo que dicen. Existe un nuevo sentir también del individual, la persona no principalmente como parte constituyente de su sociedad, sino como algo de valor como persona. La dignidad humana, la formación del ser humano, la educación y el logro del potencial del individuo son cosas que aumentan en el Renacimiento. Y los estudios de lo que aumenta el ser humano son estudios humanistas. Eso es el humanismo. Arte, literatura, idioma, logros históricos, gobierno que premia desarrollar grandeza humana en individuales destacados, más representativo en el que el individual o las varias secciones de la sociedad colaboran y contribuyen. Eso es parte del humanismo. Existe una curiosidad filosófica y regresa a esta sociedad tan enfocada en las edades medias después del siglo XII en Aristóteles, regresa un nuevo interés en Platón. Y Platón ahora es un filósofo del cual se contempla mucho, especialmente en Florencia. Se debe a que Platón es más elegante, más sencillo en su enfoque y que todos están cansados de Aristóteles por los últimos 200, 300, 400 años. Por ejemplo, de la caída de la República de Florencia y por tener un autócrata, un dictador, la Casa de Medici, pues él promueve a Ficino, que es un platonista premiado por él porque él de Platón sin meterle nada de la política. Entonces este dictador dice, eso me gusta. Ustedes los filósofos no se metan a mostrar la política, hagan pura filosofía y déjenme en paz y lo promueven. Pero este también es el momento, me dice, es el momento de Niccolò Maquiavelo, que está en la misma situación. Cae la República, él tenía poder, Niccolò Maquiavelo tiene que salirse. Él escribe su famoso libro El Príncipe diciéndole al dictador, así hay que hacer las cosas, pero al dictador no le gusta, le parece una barbaridad. Y en la vida de Maquiavelo nunca se publicó su famoso libro. Todo esto es parte del Renacimiento. Existen, entonces, al llegar al siglo XVI, dos humanismos, sur y otro norte, uno Italia y el otro de los países más al norte como los son Alemania, Suiza, Holanda, etc. En el sur, el suele ser una recuperación de la cultura. Estamos transmitiendo tertulia teológica. Por unos segundos se fue el hermano Joel. Recordemos que es desde los Estados Unidos y entonces a veces se pierde un poco la señal. Creo él me está escuchando. Hermano, por favor,
un par de minutos antes. Y ya Okay. ya está tomando bien. Siga. Oh. Entonces existen dos humanismos distinguibles al llegar al siglo XVI, que es el siglo de la Reforma. Dos humanismos, uno del sur y uno del norte. El sur es el de Italia y del norte es Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra. En el sur el humanismo suele ser una recuperación de la cultura clásica que hasta parece ser una recuperación del paganismo. No es que sean paganos, son cristianos, pero casi que llegan a ser otra vez, o sea, como que quieren recuperar no solo la cultura clásica, pero también el paganismo clásico. No son tan disciplinados en términos de la religión, y esto presenta un peligro para la religión, porque da lugar a veces a unos fuertes sentimientos en contra del cristianismo dentro del humanismo italiano. La Iglesia en Italia es consciente de esta hostilidad que trae el Renacimiento con el humanismo del sur y le crea al humanismo a veces problemas y a sus logros también. En el norte, el humanismo es más letrado, no es tanto del arte como y la escultura y todas esas cosas, que sí los tiene, pero no es tanto acerca de eso en el norte, es más acerca de las letras, fundido en las demás artes, como en Italia. Piensen, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, no se conocen mucho por sus escritos, ¿verdad? El humanismo del norte, en contraste, sí lo es, y es más serio y siempre busca públicamente el avance de la religión. El humanismo del norte nunca realmente es hostil a la religión. Y la reforma de los abusos de la religión es lo que están buscando gente como Erasmo. Y los excesos que ellos notan. Erasmo es la gran figura del humanismo del norte. Este contraste prepara la reforma. El humanismo nos da la mayoría de los reformadores. ¿Por qué? Recordemos, el griego se vuelve el idioma de moda con ilustrados. Todos los que estudian tienen que saber latín, pero vuelve importante saber griego. Igual, también crece el interés en el hebreo. Erasmo se autoenseña el griego porque ve su importancia al estar en Inglaterra, y Erasmo es el primero que provee un texto del Nuevo Testamento griego que los humanistas adaptan sus nombres al griego. Por eso ya tiene este hombre el raro nombre Melanchthon. Melanchthon, ¿de dónde viene? Felipe Schwarz tiene un nombre alemán que es Schwarzerd, que quiere decir tierra negra. ¿Cómo dices tierra negra en griego? Dices Melanchthon. Oikadios quiere decir lámpara de casa. Su nombre en alemán la conozco. Oikolampadios también es un nombre en griego. No es el nombre original de este reformador. Quiere decir lámpara de casa. Entonces él traduce su nombre del alemán al griego. También hay otros, Illyricus, Quelidonios. Quelidonios quiere decir golondrina. Entonces el nombre original de este hombre era Schwalba en alemán. Lutero en un momento pensó usar el nombre Eleuterios. Eleuterios es decir, el hombre libre, pero no le funcionó. Nadie lo llama hoy Eleuterios. A Melanchthon sí lo llamamos con su nombre humanista. Y esto es porque Lutero no fue un humanista. Él fue una figura medieval, no tuvo la formación de los humanistas, aunque él supo griego, ¿sí? Lutero siempre fue una figura más de sus edades medias, de esa disciplina y formación de la vía moderna medieval, más que la del Renacimiento, por más que dominaba el griego. Y yo creo que parte de esto es que Lutero también no fue fue considerado un hombre del pueblo. En cierta forma venía de gente campesina, no gente pobre, pero gente campesina. Era vulgar, se comunicaba bien,
con la gente en forma popular, en forma que Melanchthon nunca lo pudo hacer. Y entonces creo que eso es una razón por la que no le pegó el nombre Eleuterios, que trató de darse nombre de humanista. Esto nos recuerda del uso del idioma común. En esto, Lutero realmente fue muy, muy influyente. Estuvo más en contacto, parece, con la forma de hablar de la gente en alemán que a veces los ilustrados, que por ejemplo Erasmo. Erasmo era el rey de la gente ilustrada, pero Erasmo no representa a ningún pueblo. Erasmo, si uno lo piensa, pues, ¿de dónde es? ¿En dónde acabó? ¿En dónde vivió? Fue nómada toda su vida. Erasmo fue de Europa, pero no fue de ningún lugar en particular. Melanchthon fue admirado, erudito, humanista, por muchos, por los demás reformadores, pero por esto no fue admirado Lutero. Claro, ambas cosas son importantes para el éxito de la reforma. Necesitas para cambios de corto plazo entusiasmo popular, y esto es lo que logró Lutero, pero para que duren a largo plazo esos cambios, necesitas pensamiento y organización compleja. Y eso es lo que supo estos reformadores que eran humanistas. Lutero entendió el momento que tuvo problemas con recepción y denuedo, cosas que no tenía Melanchthon. Pero Melanchthon podía variar, pero realmente educó a Alemania y organizó la perpetuación del luteranismo en su tiempo. Entonces, tenemos esas cosas. El humanismo fue un fenómeno diverso, pero una representación en el sur que nos da la revolución política de ciencia y arte, y en el norte nos da una cultura del libro que en los más celosos por las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Los más celosos de las cosas de Dios, pues usan su humanismo para llevar al estudio de la palabra de Dios. Y esto es lo que transforma su sociedad. El estudio, la recuperación de las doctrinas de la gracia, la recuperación de lo que quiere decir la Biblia, estudiándola ya no en traducción, pero en los idiomas originales, y la fiel predicación de esto que ellos hacen. Y hasta ahí tengo notas, entonces hasta ahí lo dejamos. Hermano, entonces que Dios le bendiga. Hermanos, terminamos entonces con Tertulia Teológica. Que Dios les bendiga